¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la vigésimo. Ay, joder, se me fue. Sería la 29ª clase para los alumnos del quinto semestre en la materia de temas selectos de Química 1. Espero se encuentren bastante bien. La clase de hoy vamos a continuar con la parte de estequiometría. Hoy les quiero mostrar una parte o un ejercicio pues prácticamente similar al anterior que hemos estado viendo, pero en este caso quiero que ustedes vean cómo es que obtenemos, por ejemplo, cuando nada más tienes uno de los reactivos. Bueno, vamos a ver, mejor, creo que nada mejor que mostrarlo con el ejemplo, ¿no? Fíjense en este caso que vamos a hacer. Fíjense en este ejemplo. Digamos que nosotros tenemos esta reacción química. Digamos que sea el dióxido de carbono más el agua produce C6H12O6 más oxígeno. Ahora, dejen balanceo la ecuación. Recuerden que eso es parte, como la parte principal es que esté balanceada y que se esté bien escrita la reacción, ¿ok? Ahora, digamos que para este ejemplo nosotros vamos a utilizar una cantidad en gramos, una cantidad más o menos, ¿cómo decirlo? Más o menos estable, digamos. Digamos que nosotros tenemos en este caso 90 gramos. 90 gramos de dióxido de carbono, ¿ok? Y vamos a redactar el ejercicio. Sería, ¿cuántos? Glucosa, la glucosa es esta. Se formarán, ay Dios, que 90 tan feo. Bueno, de por sí, ¿verdad? 90 gramos de dióxido de carbono con H2O en exceso. Así. O sea, ¿cuántos gramos de glucosa se van a formar si nosotros tenemos 90 gramos de dióxido de carbono y agua en exceso? Vamos a ver. ¿Ya está balanceada? Ya. ¿Ya está bien escrita? Ya. ¿Qué ocupas? Ocupas sacar primero con los gramos cuál es el reactivo limitante. En este ejemplo ya sabemos cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. ¿Por qué? Porque nos lo está diciendo el ejercicio, que el agua está en exceso, significa que hay mucho de agua. ¿Qué es lo siguiente que yo tengo que hacer? Lo siguiente que yo tengo que hacer es obtener los gramos, en este caso de los gramos del, bueno, los mol del dióxido de carbono con la fórmula. De esta forma, masa es igual, digo, número de mol es igual a masa entre masa molar. La masa en este caso son 90 gramos, entre la masa molar del dióxido de carbono. CO2 es igual a carbono que tiene 12, oxígeno como tiene por 2 son 32, lo que nos da 44 gramos por mol. ¿Cuánto nos da? Para aquí ya saqué, ya tenía ahí pendiente la calculadorcita. Déjenla un poquitito más grande nada más para que alcancen a ver qué es lo que vamos a hacer. Sería entonces 90 entre 44 y nos da 2.04545. ¿Sale? Sería 2.04545. En este caso son mol. Ahora, esa cantidad de mol la voy a usar para poder hacer reaccionar y obtener los mol de este. Aquí. ¿Cómo sería eso? Sería 6 de dióxido de carbono, donde tenemos 2.04545 mol. ¿Cuánto obtendríamos en 1 de C6H12O6? O sea, glucosa, eso es X. X es igual a 1 por 2 etcétera, entre 6. ¿Ok? O sea, el valor que tenemos entre 6 nos da 0.3409. 0.3409, en este caso son mol. ¿Ok? Pero estos mol son de quién? Ya son de la glucosa. Ahora, digamos como nos dice el ejercicio que queremos saber cuánto se formará de glucosa, obviamente en gramos, si se están haciendo reaccionar 90 gramos de dióxido de carbono, entonces tengo que transformarlo a gramos. Y usamos de nuevo la fórmula nada más despejada, y sería el número de moles es igual a digo, perdón, masa en gramos es igual a los números de mol por la masa molar. Sería
0.3409 mol multiplicado por la masa molar de la glucosa. La glucosa es 180. ¿Cuánto nos da? Masa en gramos es igual a... Déjenme ver que no esté tapando. Sí está tapando, así que déjenme lo quito. No lo puedo agarrar. Por ahí. Sería, nada más lo único que hice en esta parte fue poner la cantidad en mol, que son estas, aquí, y 180. ¿Sale? Entonces sería 0.3409 por 180. Igual. Nos da 61,3636. ¿Qué estoy haciendo? 61,3636. En este caso son gramos. Ya obtuvimos los gramos. Ahora, técnicamente ahí se acaba el ejercicio. Ya obtuvimos 61,3636 gramos, que son la cantidad en gramos que nosotros obtenemos de glucosa. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo cambio el ejercicio? ¿A qué me refiero? Yo, como ustedes saben, obtuve 61,3636 gramos de glucosa. Ahora, ¿qué pasaría si yo cambio el ejercicio de esta forma? Digamos que ahora vamos a iniciar el ejercicio desde cero, que sería entonces 6 de CO2 más 6 de agua produce C6H12O6 más oxígeno, 6. Ahora, digamos que el ejercicio empieza esta vez diferente. Ahora te dice, ¿cuánto CO2 y H2O requieres para obtener, para obtener 61,3636, digamos, 61,35, digamos, 61,35 gramos de glucosa? ¿Sí? Y esa es la pregunta. ¿Cuánto dióxido de carbono y agua requieres para obtener 61,35 gramos de glucosa? Ahora, como nosotros ya hicimos esta parte del ejercicio, se supone que aquí necesitarías 90 gramos de dióxido de carbono. Pero nosotros lo vamos a hacer, pues obviamente, con todos los cálculos que son en este caso requeridos, por supuesto. ¿Sale? ¿Por qué? Lo que ocurre es que yo quiero que vean qué es lo que pasa cuando tú haces los cálculos de esa forma. ¿Sale? Ahí está. Ahora, vamos a empezar. Nosotros ahora vamos a empezar aquí con la glucosa, porque en realidad son los datos que te está diciendo. Te está diciendo que tú tienes de glucosa 61,35. Significa que tú tienes una cantidad o puedes calcular una cantidad en mol. Número de moles es igual a la masa entre la masa molar. La masa entonces serían 61,35 gramos entre la masa molar de la glucosa, que son 180 gramos por mol. ¿Sale? ¿Cuánto nos da esto? Sería ese valor. Voy a dejar, bueno, voy a quitar este, aunque es el mismo, pero digamos para que nos dé más exacto. 61,35 entre 180. Y nos da 0,3425, que serían mol. Esta es la cantidad en mol que hay de aquí en una molécula de glucosa. Ahora, al igual que en el anterior, vamos a usarlo para calcular el dióxido de carbono, que nosotros sabemos, en una molécula de C6H12O6, nosotros tenemos 0,3425 mol. ¿Cuánto tendrías en 6 de dióxido de carbono? Eso es X. X es igual a ¿cuánto? A 6 por 0,34 entre 1. Entonces nada más lo multiplico por 6 y me da 2,055, que en este caso serían mol. Ahora, estos mol yo los quiero en gramos porque nosotros nos dice ¿cuánto dióxido de carbono y agua requieres? Requiero de dióxido de carbono 2,055 mol, pero me falta en gramos. Masa en gramos es igual al número de moles por la masa molar. El número de mol en este caso sería 2,055 mol.
multiplicado por la masa molar de, en este caso, del dióxido de carbono, que sería 44 gramos por mol. ¿Cuánto nos da? Por 4,4. 90,42. Más en gramos es igual a 90,42 gramos. Y si se dan cuenta, pues nada más por el hecho de los decimales, porque lo redondeé a 61,35, pero en realidad nos da los 90 gramos que hace ratito yo les había planteado en un inicio. Ahora, ¿qué implica esto? Que por el hecho de la estequiometría yo puedo obtener cualquiera de los valores que tengamos con cualquiera de los que ya estén calculados. ¿A qué me refiero? Si se dan cuenta, yo obtuve entonces 2,055 mol del dióxido de carbono y con esos mol puedo volver a calcular la glucosa, puedo calcular el oxígeno, puedo calcular el agua. Por ejemplo, voy a borrar esta cantidad, que es la cantidad que ya habíamos obtenido, y con esa cantidad voy a hacer el cálculo para poder saber qué cantidad de agua se requiere, utilizando otra vez la glucosa, que en realidad es lo mismo, si se dan cuenta es la misma regla estequiométrica. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, déjenme ver que no esté tapando. No, porque nosotros sabemos que qué cantidad, no veo, ahí está. ¿Qué cantidad equivale a esto? A una de glucosa. Lo voy a poner más así como glucosa, ¿sale? Una de glucosa equivale a 0,3425, que es esta misma regla. ¿Cuánto obtendríamos en 6 de H2O? Eso es X. Y pues X es igual a lo que ya sabemos, 2,055 mol. Estos mol los puedo transformar en gramos. Más en gramos es igual al número de mol, 2,055, multiplicado por la masa molar del agua. La masa molar del agua son 18 gramos por mol. Y recuerden que esto está en mol. ¿Cuánto obtenemos? Sería entonces 2,055 por 18. 36,99 gramos. Y esa es la cantidad en gramos que se necesitan, por así decirlo, 36,99 gramos. Algo interesante, yo nunca les di la cantidad en gramos anteriormente en el otro ejercicio. Únicamente yo lo estoy calculando ahorita por el hecho de que con la estequiometría puedes calcular el que sea. ¿Sale? Únicamente con que sigas los valores estequiométricos adecuados, puedes calcular cualquiera de los elementos, cualquiera de los compuestos dentro de la reacción química. Y ya. Entonces, en términos simples, podemos decir que para poder hacer esta reacción, si nosotros tenemos 90 gramos, podemos calcular la glucosa y luego cuando tú tienes la glucosa puedes volver a calcular si quieres el agua o el oxígeno, por ejemplo. Por ejemplo, en este caso, nada más como algo extra. Si yo les dijera, ¿cuál sería la cantidad entonces que tienes de oxígeno? La cantidad de oxígeno, pues tú sabes que si tú haces la misma regla de 3 sería, pero en vez de aquí de dióxido de carbono, pues es oxígeno. Solo en este ejemplo, recuerden que utilizamos los valores estequiométricos que son los 6. Nos da 2,055, pero ese 2,055 lo multiplicas por la masa molar del oxígeno 2 y nos da 65,75. Entonces nosotros sabemos que de este obtenemos 65,72, perdón. Ah, no, 76. 65,76 gramos. Y esa es la cantidad en gramos que obtenemos del oxígeno molecular. ¿Sale? Entonces, recuerden que las reglas de tres, perdón, las relaciones estequiométricas que están dentro de las reacciones químicas o una reacción química como tal, simplemente nos indica que es ¿cómo decirlo? Simplemente nos indica que cumple la ley de la conservación de la materia. ¿Por qué? Porque piensen en esto. Aquí tenemos, como ya vieron, 90,42 y aquí tenemos 36,99. Y de este inicialmente nosotros te habíamos planteado 61,35. Y de este obtenemos 65,76. Si nosotros lo sumamos, fíjense, por ejemplo, vamos a sumar el del lado de este 65,76 más 61,35 y nos da 127,11. Del lado de los productos tenemos 127,11 de ambos gramos. Y del lado de los reactivos, si nosotros tenemos en un lado 90,42 más 36,99,
y obtenemos 127.41. Ahí nos fallaron por las décimas. ¿Sale? Pero pues es prácticamente lo mismo. Estamos hablando que sí está equilibrada la reacción. Vamos a ver otro ejemplo para que les pueda explicar esta parte. Pero ahora este ejemplo va a tener todo lo relacionado con el reactivo limitante y reactivo en exceso de una forma ya bien clara. ¿Sale? Vamos a ver, por ejemplo, esta reacción. KClO3 produce KCl más oxígeno molecular. ¿Ok? Bueno, primero voy a redactar qué quiero hacer. Se descompone, porque es una reacción de descomposición. Se descompone en 500 gramos de, recuerden que es un clorato de potasio, coma. ¿Cuántos gramos se obtienen de los productos? Se descomponen 500 gramos de clorato de potasio. ¿Cuántos gramos se obtienen de los productos? O sea, estos dos. Ahora, ¿quién sería aquí el reactivo limitante? Pues como se darán cuenta, aquí solo hay un reactivo, entonces pues, es el único que puede considerarse un reactivo limitante. En sí mismo él es el reactivo limitante. Pero antes de eso, disculpen, tenemos que balancear la ecuación. 1, 1, 3, en este caso el oxígeno tiene, si se dan cuenta, 2. Y de este lado el oxígeno tiene 3, por lo tanto hay que elevarlo más grande. Podemos ponerle aquí un 2 y eso hace que se haga 6 oxígenos, entonces acá le pongo un 3 y acá le pongo un 2 y ya está balanceada la ecuación. ¿Sale? Ahora, aquí acuérdense que estos son 500 gramos. Ya está balanceada, ya sabemos quién es el reactivo limitante, pues no hay de otra. Nosotros entonces en este caso tenemos que calcular igual que siempre los mol. Número de mol es igual a la masa entre masa molar. La masa, como ya sabemos, son 500 gramos. Entre la masa molar del KCl. K, si no me equivoco, son 39. Del cloro son 35 y del oxígeno son 48. ¿Por qué 48? Porque son 16 por 3. 39. Ah, es que no puedo ahí hacer la cuenta. Pero vamos a hacerla acá en la Calcus. Que no ocupo ahí. 39 más 35 más 48. Igual. 122 gramos por mol. ¿Sale? Ahora, ¿qué cantidad aquí obtenemos en mol? Serían 500 entre 122. 4098. 3. Y son mol. ¿Sale? Algo... sí, no estoy tapando. Ahora, esa cantidad en mol que estamos obteniendo, nosotros la tenemos que usar para calcular, como es el reactivo limitante, voy a usarlo para calcular estos dos. ¿Sale? Ahora, ¿cuánto obtendríamos? Sería... Vamos a hacer primero con el cloruro de potasio, así se llama ese compuesto. Acuérdense, sería 2 moléculas de KClO3. Obtenemos 4.0983 mol. ¿Cuánto obtendríamos en 2 de KCl? Eso es X. Pues X es igual a lo mismo, porque recuerden que en la regla de 3 es 2 por esto entre 2. ¿Sí ven? Entonces el resultado sería pues lo mismo, 4.0983 mol. Esto es un 13. Pero ahora en este caso son mol de KCl. Y este yo los puedo transformar a gramos con esta fórmula. Más en gramos es igual al número de mol, 4.0983 mol, multiplicado directamente por la masa molar del KCl. El KCl sería 39 más 35, ahora sí cabe, son 9, son 14, 1, 6, 7, 74 gramos por mol. ¿Y cuánto nos da aquí? Sería este valor, ese valor digamos que es el mismo, ¿no? Por 7,4.
nos da 303,27. Digamos 0,28 gramos, para redondearlo y ya no estarnos complicando ahí, es que ya no cabe. Y ya obtuve los gramos, en este caso del KCl, que es el primer compuesto. Ahora, yo quiero hacer el del otro, que sería el del KClO en esta parte. Sería 2 de KClO3 y tenemos de esto 4,0983. ¿Cuánto equivale a 3 de O2? Eso es X. X es igual a ¿cuánto? Ah, aquí sí es un tanto diferente, si se dan cuenta. No siempre va a ser igual. Ah, creo que aquí les tapé con... Ah, no, sí alcanzan a ver ahí. Pensé que les había tapado el resultado. Fíjense. Como decía entonces, al final, ¿cuánto obtenemos en esta parte? En esta parte sería... Recuerden que serían 4,0983 por 3 entre 2 y nos da 6,14, 6,14, 745 mol. Ahora simplemente este lo multiplicamos por la masa molar. De hecho, pueden, ya cuando sepan hacerlo, simplemente pueden sustituir ahí, por ejemplo, multiplicarlo por la masa molar del oxígeno molecular, que sería 32. ¿Por qué 32? Porque son oxígeno 2. Entonces, sería esto por 32. Igual. Y nos da 196,7184. Masa es igual a 196 gramos. 196, gramos. Y si se dan cuenta, pues realmente tiene sentido. ¿Por qué? Porque si tú sumas el 196 bla 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 más lo que habíamos obtenido, que son los 300, acá hay, esperen, los 300, no, son 303,28, nos da 499,99984, que son los 500 gramos que iniciamos con los que iniciamos. Realmente, como no utilicé todos los decimales en los 303,28, pues no nos dan exactamente los 500 gramos que usamos originalmente, ¿sale? Pero si se dan cuenta, ahí están. Ese es el chiste, ese es el chiste de la estequiometría, que ustedes se den cuenta de todo lo que ahí se encuentra, ¿sale? Y listo, bien sencillito. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a jugar un poco. Digamos ahora otra reacción, pero una un poco más complicadilla, entre comillas complicada, porque realmente no es que sea tan complicada. Digamos que sea el... Ahora que sean dos reactivos. Ujú. Aquí me quedó medio deforme, NH3. Ay Dios. Ahí está. Ahora ahí está la reacción. Algo importante es que todo esto está en estado gaseoso. ¿Sale? Y ya listo. Digamos que esta reacción está en condiciones ideales de presión y temperatura. Entonces vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que se van a combinar el nitrógeno y el hidrógeno para formar amoníaco. ¿Cuánto se va a formar? Si utilizaran o se combinaron 20 litros de nitrógeno con, ¿qué les gusta? 50 litros de hidrógeno. ¿Cuántos litros se formaron de amoníaco? Amoníaco es el NH3, es hidruro de nitrógeno, acuérdense. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es balancear la ecuación. Recuerden que para balancearla, pues nosotros tenemos 2 y 2, aquí hay un 3, entonces mejor pongo un 2.
Ese 2 hace que sean 2 nitrógenos, está bien, pero hace que el hidrógeno tenga 2 por 1 son 6. Entonces, si le pongo aquí un 3, 3 por 2, 6, 2 por 3, 6. Listo. Y 2 nitrógenos. Eso significa que aquí tenemos 1. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este ejemplo? En este ejemplo lo que tenemos que hacer específicamente es primero calcular que son litros. Tenemos litros. ¿Qué se hace con los litros? Les recuerdo, nosotros sabemos por la ley de Avogadro, ¿por qué? Porque les dije que todo este sistema se encuentra en condiciones normales de presión y temperatura, una atmósfera y 0 grados centígrados. Significa que los mol o significa que un mol de cualquiera de estos gas están en qué o equivalen a qué, a 22.4 litros. Eso es lo que nos implica. Entonces yo simplemente puedo calcular de forma directa la cantidad en mol con los litros. Por ejemplo, en el nitrógeno. En el nitrógeno yo sé que en un mol hay 22.4 litros. Entonces, ¿cuántos mol habrá si yo tengo 20 litros? Y eso es X. Sería entonces 20 por 1, obviamente da 20, entre 22.4. Nos da 0.8928. X es igual a 0.8928, que serían mol. ¿Sale? Y ya obtuve los mol. Con estos mol yo tengo que hacer la relación estequiométrica con el amoníaco para saber quién es el reactivo limitante. Eso lo puedo ir haciendo. Recuerden que siempre calculo primero el reactivo limitante. Puedo irlo haciendo, de hecho, eso sería lo ideal. Decir que 1 de nitrógeno molecular obtenemos 0.8928 mol. ¿Cuánto obtendríamos en 2 de NH3? Eso es X. X es igual a... Sería el doble, si se dan cuenta, por 2. 1.7857. 1.7857 mol. Y ya tenemos los mol para el nitrógeno para saber cuánto se obtiene de amoníaco. Ahora tengo que hacer lo mismo, pero tengo que hacerlo con el hidrógeno. Sería lo mismo. Yo sé que en un mol hay 22.4 litros, pero yo no tengo un mol. Yo tengo 50 litros, pero en este caso recuerden que estoy hablando del... Bueno, voy a ponerlo a este lado, del hidrógeno. Eso sería X. X es igual a ¿cuánto? Déjenme ver que no les esté tapando. No, sí tengo suficiente espacio. Sería entonces 50 por 1 entre 22.4. Me da 22321 mol. Ahora, yo ya sé cuáles son los mol que obtengo de nitrógeno. Entonces vamos a hacer la regla de 3 con el amoníaco. Sería de hidrógeno, que tengo un 3 de hidrógeno, yo tengo 2.2321 mol. ¿Cuánto obtendríamos en 2 de amoníaco? Eso es X. X es igual a ¿cuánto? Sería este por 2 entre 3. 1,4880 mol. ¿Ok? Ahora, simplemente tú determinas quién es el que produjo menos. Si se dan cuenta, el que produjo menos es el hidrógeno. A pesar de que tenga mayor cantidad en litros, técnicamente el hidrógeno, no técnicamente, el hidrógeno es el reactivo limitante y el nitrógeno es el reactivo en exceso. ¿Sale? Entonces, con el hidrógeno voy a saber cuántos moles se obtienen de amoníaco. Y si se dan cuenta, yo ya sé cuántos, 1.488 mol. ¿Sale? Pero yo lo quiero en litros, yo quiero saber cuántos litros se obtienen. Entonces voy a borrar la parte del nitrógeno, que es el que ya no nos interesa. ¿Por qué? Porque yo ya sé que se obtienen 1.78, pero no es el reactivo limitante, por lo tanto aquí a esto ya no me sirve. Al saber que ya es el reactivo limitante, prácticamente ya no lo utilizamos, a menos que si quisiéramos calcular cuánto es lo que está sobrando del reactivo en exceso. Ahí está. Vamos a ponerlo en verde. Yo sé que en un mol hay 22.4 litros porque está en condiciones ideales de presión y temperatura. Entonces, ¿cuántos litros tendría en 1.488
mol. Y eso es X. X es igual a ¿cuánto? Sería 1.48 bla 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 por 22.4. Nos da 33 litros. Significa que aquí, ¿cuánto amoníaco se formará? 33.333 litros, que es lo mismo que 1.488 mol. ¿Qué pasa si yo les digo, entonces ¿cuántos gramos? Pues bien sencillo. Este simplemente lo transformo en gramos con esta fórmula. ¿Cómo sería? Nada más los moles que ya los tenemos, lo multiplicamos. 1.48 bla bla bla. Los multiplicamos por la masa molar del amoníaco. Es 14 del amoníaco más 3 del nitrógeno serían 17. Entonces serían, por ejemplo, 1.488 por 17. Y de gramos tenemos 25.296. ¿Ok? Y esos son los gramos que obtenemos. A pesar de que el ejercicio no los pida, aún así nosotros los podemos calcular. ¿Sale? Y listo, eso es todo el ejercicio. Vamos a dejar este ejercicio hasta aquí. Ya les dejo la tarea para la siguiente clase sin falta. Y eso sería todo. Espero que estén muy bien, descansen mucho e intenten practicar estos mismos ejercicios ustedes solitos. ¿Sale? Espero que estén muy bien, nos vemos pronto. Hasta luego.